Hola, muy buen día. Espero que todos les esté yendo excelente. El día de hoy vamos a realizar el taller número 4 correspondiente a la sesión número 5. ¿Sí? Antes de eso quería aclararles que para poder ir viendo sus calificaciones de las entregas que van realizando las pueden ver mediante este link. Y también por favor acotarles que revisen las entregas antes de enviarlas porque he encontrado varios errores principalmente en la parte de que envían el código sin los cambios. Posiblemente se les olvida hacer el guardado en el editor de código y se envía el archivo sin guardar y pues obviamente eso repercute en la nota. Mínimamente, pero repercute. Entonces para que lo tengan en cuenta. Bueno, nos dirigimos hacia la sesión número 5 donde dicen los métodos experimentales y models. Models principalmente es la parte interna de la lógica de las aplicaciones en Outry, ¿sí? Donde encontramos a la subsession, los group y player, que es donde uno intenta plasmar todo o la gran mayoría de lo relacionado a las definiciones de funciones, declaración de variables, tipo de valor con el que se va a llenar una variable, entre otras cosas. Y acá podemos encontrar algunos ejemplos, documentación. Luego nos encontramos con el juego 2/3 del promedio, que es el juego el que le vamos a tratar una breve explicación. Aunque para realizar el taller no nos interesa, aún así para que tengan conocimiento de cómo funciona el razonamiento interno del juego. En la actividad práctica, que es lo que nos interesa, vamos a hacer el 2/3 de promedio, como les comenté, y se va a dividir en versión A y versión B. Antes de comenzar con la versión A y la versión B, les quiero pedir una disculpa muy sincera por el hecho de el retraso con el video de apoyo del taller número 4. Esto debido a que con una de las recientes actualizaciones de Windows me generó una incompatibilidad con los programas que utilizo para grabación de video y audio. Pues debido a esto se retrasó la subida del video. Entonces pido me excusen en ese sentido. Bueno, ahora comenzando con la versión A, nos dice que debemos realizar un fetch del repositorio. Esto lo podemos hacer de muchas formas, pero como pues ya sabemos en estos videos nosotros utilizamos el GitHub Desktop. Para hacer un fetch, nada más le damos aquí donde dice fetch origin y él nos empieza a descargar, por así decirlo, o a mostrarnos si tenemos que descargar algo nuevo del repositorio, ¿sí? Eh, Esto con el fin de tener los archivos actualizados del repositorio. Nosotros aquí en la parte de el repositorio, lo que nos va a descargar, podemos encontrar en la parte de clases, models, el proyecto base para entrega del taller número 4, de donde cogeremos nuestra versión A o nuestra versión B. En el caso de este sería la versión A. Yo por acá los tengo copiados con el fin de no editar los que ustedes van a tener. Entonces simplemente me dirijo a la versión A y como es costumbre vamos a abrir nuestro editor de código y voy a dividir la pantalla con el fin de poder ir viendo el taller y mi editor con las modificaciones que voy a realizar. Entonces nos dirigimos al init y acá nos vamos a encontrar con las cosas que debemos modificar. Bueno, ahora nos dice que a la constante name in URL, que es esta que nos encontramos acá, debemos agregar nuestro primer nombre y primer apellido dentro de las comillas, evitando quitar el nombre original, es decir, agregándolo al final. Entonces, después de esta parte que dice West 23, vamos a hacer un espacio y vamos a copiar nuestro nombre con el primer apellido. Listo. Para el inciso C nos dice cambiar el valor de la constante valor máximo para que sea 100.
Como nos damos cuenta, aquí nos dice que el valor máximo va a ser 0, pero necesitamos que oscile entre 0 y 100. Entonces vamos a cambiar este valor por 100. Y así cada jugador podrá ingresar valores entre 0 y 100 durante el juego. Ahora, nos dice el inciso D. Definir el tipo de dato que recibirá la variable 2 tercios promedio, ¿sí? Como models.float field, es decir, que va a recibir números decimales. Esta variable la podemos encontrar aquí donde dice 2 tercios del promedio, y lo que vamos a hacer es definirla como un float. Dos veces. Listo. Lo vamos a definir como un float con el fin de poder almacenar el promedio que se va a manejar durante el juego. Luego nos dice en el inciso E, definir el tipo de dato que recibirá las variables mejor estimación y n ganadores como models.integer field, es decir, que los vamos a definir como enteros. Va a recibir son números enteros. Entonces, tenemos esta y esta que se van a definir como enteros. Listo. Ahora, para el último inciso de esta versión nos dice que debemos agregar grow.n ganadores en el pago de los jugadores, es decir, en la terminación p.payoff que se encuentra al final de la función setPayoff. Entonces nos vamos a la función setPayoff y acá nos encontramos con el p.payoff. Nos dice que lo debemos agregar en la terminación, es decir, en esta parte después del slash. Agregamos el código que nos indican y esto serviría con el fin de poder decirle al proyecto o a la aplicación cómo va a ser la definición de la repartición de los pagos en los respectivos grupos para cada jugador. Entonces, esto sería la versión correspondiente a la A. No se les olvide hacer la respectiva verificación de que el proyecto compile y se ejecute correctamente con el Outthreaded Server. Y también les hago la sugerencia de que verifiquen antes de enviar el archivo que el archivo que están enviando tenga los cambios realizados, ya que últimamente algunos han enviado archivos correctos, por así decirlo, pero sin los cambios, es decir, el archivo base, porque no lo guardan. Para guardarlo lo pueden hacer mediante aquí esta sección que nos dice archivo auto guardado, yo lo tengo activado, o si no le dan acá en guardar o guardar como y demás. Entonces, eso sería todo por la versión número A. Bueno, ahora para iniciar con la versión B, nos dice que debemos realizar un fetch en el repositorio, igual que en la versión A. Para ello, pues hay muchas formas, pero como es costumbre en los videos, lo haremos mediante el GitHub Desktop, donde nos encontraremos con esta opción que nos dice Fetch Origin. Aquí haremos un fetch y él nos indicará si debemos hacer alguna descarga adicional de repositorio debido a los nuevos cambios y demás, ¿sí? Una vez nos encontremos ahí, vamos a poder ver que aquí en proyecto base para taller 4 vamos a encontrar tanto la versión A como la versión B para editar, ¿sí? En mi caso yo tengo esta que es con el fin de no modificar la original. Entonces vamos a dirigirnos a la versión B y como es costumbre vamos a ejecutar nuestro editor de código. Luego vamos a dividir la pantalla, pues esto es a gusto de cada quien, pero en mi caso me parece mucho más eficiente. Y lo que vamos a proceder a hacer es dirigirnos al inciso B, donde nos dice a la constante name in URL, entre comillas wes23, debemos agregar el primer nombre y el primer apellido dentro de las comillas, evitando cambiar el nombre original.
Es decir, no podemos quitar esto, sino que después de esto vamos a agregar nuestro primer nombre y nuestro primer apellido. Esto va a ser como el nombre que se va a colocar en el URL del navegador. Para el inciso C nos dice definir la constante de bote ganancias en 10.000. Como sabemos, en este caso, esto va a ser para definir el valor que se va a brindar en ganancias a cada jugador en cuestión de las constantes, ¿sí? En base a esa constante se van a hacer respectivas operaciones para luego modificar el valor que obtendrá cada jugador en el pago. Entonces lo definiremos como 10.000 para que eh, el juego funcione pues como se estipula. En el inciso D nos dice la variable estimación debe contar con un mínimo, un máximo y un label en ese orden para poder ser utilizada en el formulario de entrada. Entonces, si nos vamos acá en la parte donde nos dice la variable de estimación, vemos que nos marca algún error. Entonces, aquí lo que sucede es que debemos definir un mínimo, un máximo y un label, ¿sí? Que el mínimo es el valor mínimo que va a tener, el máximo es el valor máximo y el label es el texto que se va a mostrar para que el jugador o el participante entienda qué dato debe ingresar. Luego, en el inciso E nos dice asignarle el valor inicial como falso a la variable booleana es ganador, usando el initial fails o false, ¿sí? El initial false eh, con el fin de evitar ganadores prematuros. Esto es para darle un valor inicial en falso y evitar de que tome un valor diferente a este a no ser de que sea necesario. Para el último inciso que es el F nos dice que en la función setPayoff debemos asegurarnos de que players incluya group.getPlayers. Esto en su asignación para decirle a la app cómo obtener los jugadores dentro del grupo. Entonces en setPayoff nos dirigimos hacia players y aquí debemos agregarle esta expresión con el fin de que él sepa que los jugadores los va a obtener del grupo, ¿sí? Eso sería todo por la versión del inciso B. Antes de culminar, aclararles que por favor verifiquen el O3 Dev Server, la ejecución correcta, la compilación correcta con el fin de evitar errores y perjudicar la respectiva nota de calificación del taller. Adicional a eso, a la hora de enviar el taller, revisar que el archivo que se está enviando con el código contenga los cambios guardados. Esto lo podemos verificar haciendo el autoguardado o autosave o con la respectiva guardar o guardar como. Esto con el fin de no enviar el código base sin los cambios, ya que esto puede afectar la nota. No siendo más, les deseo un excelente resto de semana.